Si tiene niños menores de 5 años, pueden salir. Ahí se ofrece cuidado de niños del lado de inglés. Puede haber uno de los voluntarios en la parte trasera. Los invito a ponernos de pie para dar lectura a Romanos capítulo 5, versículos, comenzando en el versículo 12. Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 12. Cuando lo tengan puede decir amén. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que seamos transformados a través de ella. En nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Es el título de un artículo publicado en el periódico La Razón que habla de la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El artículo dice lo siguiente: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Estas son las palabras que Winston Churchill dijo, con el cual él estaba reconociendo el sacrificio de los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica y estaba reconociendo la defensa en el año de 1940 ante la amenaza nazi. Después de que Francia fuera derrotada en el verano de 1940, aproximadamente 2,000 jóvenes pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica impidieron la caída de Inglaterra ante las fuerzas alemanas. El artículo continúa y explica que la batalla de Inglaterra comenzó en el Canal de la Mancha. Para hacerse con el control del cielo sobre la isla, los jefes de las fuerzas aéreas alemanas comprendieron que primero debían de ser dueños de las alturas sobre el foso de mar que les separaba del continente. Una vez dueños del Canal de la Mancha, los alemanes se internaron en los cielos sobre la isla y las alturas se poblaron de cerrados combates en corta distancia de confusas melés.
El resultado de esta batalla fue que la Real Fuerza Aérea Británica defendió al Reino Unido, a Inglaterra. Y en su discurso ante la Cámara de los Comunes, el 20 de agosto de 1940, Winston Churchill expresó esta frase: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Toda Inglaterra le debía tanto su existencia a tan pocos. 2,000 jóvenes pilotos que detuvieron la invasión alemana. En el texto que veremos esta mañana vamos a ver algo similar a lo que el artículo que les acabo de compartir. El argumento que quiero compartir con ustedes esta mañana es que la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, tiene un efecto mayor que el efecto que tuvo el pecado de Adán en representación de la humanidad. En palabras similares a lo que dijo Winston Churchill, nunca tantos, es decir, toda la humanidad, debieron tanto a un hombre, Jesucristo. Nunca toda la humanidad debió tanto a un hombre, Jesucristo. Esta es la idea principal que veremos en el texto. Así que vayamos a nuestro texto de esta mañana. La semana pasada, Pastor Víctor hizo una gran exposición de la primera mitad de este capítulo. Él predicaba los versículos del 1 al 11, donde pudimos ver los resultados de la justificación. Esta semana continuaremos con el capítulo y cubriremos los versículos del 12 al 21, donde veremos varias conexiones con lo que se predicó la semana pasada. La semana pasada leímos en Romanos 5, capítulo 5, versículos 9 y 10, lo que dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Vimos la semana pasada que Pablo atribuye nuestra reconciliación, nuestra salvación, a la muerte del Hijo de Dios. Lo que plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede el sacrificio de una sola persona proporcionar estas bendiciones a tantos? ¿Cómo puede la obra de una persona afectar a tantos? El texto de hoy día responderá a esta pregunta. Y mi oración es que a medida que cubrimos este texto, seamos llenos de una esperanza, un gozo y una seguridad que tenemos en Cristo. Pablo va a presentar en este texto una comparación entre Adán y Cristo. Y veremos en el texto que toda la humanidad puede verse afectadas, ya sea para bien o para mal. Y todo esto puede ser por la acción de una sola persona. Así que veremos una comparación entre el primer Adán del Edén y la caída con el segundo Adán del cielo y de la cruz, Jesucristo. La semana pasada también leíamos en Romanos, en el versículo 11 del capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La manera en que termina, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es la misma manera que concluye nuestro texto de hoy día en el versículo 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo está siendo muy intencional en mostrar que Jesucristo es el único mediador. Y en los versículos 12 al 21 va a presentar a Adán y a Cristo, las respectivas cabezas en la humanidad. Cada uno representa una humanidad, con la intención de mostrar que la obra de Cristo es muy superior a la obra de Adán. Estas son muy buenas noticias. La obra de Cristo es mucho más superior a la obra de Adán. Hermanos, estos son muy buenas noticias y veremos por qué. ¿Cuál es la obra de Adán? ¿Y cuál es esa obra de Cristo muy superior a la de Adán?
Bueno, vayamos a nuestro primer punto. Y esta mañana estaré compartiendo 3 puntos con ustedes. El primer punto abarca los versículos del 12 al 14. Obra del primer Adán. En los versículos 12 al 14 veremos la obra de este primer Adán, lo cual es responsable del pecado y la muerte. Pero también veremos que es figura de aquel que había de venir, Jesucristo. Leamos una vez más estos versículos 12 al 14. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. La idea central del versículo 12 es el pecado y la muerte. Es como comienza. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. Vemos aquí que Pablo presenta una realidad muy seria sobre el pecado. Una realidad bastante seria, y nos permite ver sus graves consecuencias e implicaciones. Consecuencias e implicaciones que nosotros podemos ver hoy día. Prenda las noticias y usted va a ver asesinatos, maldad, corrupción, todos efectos del pecado. El versículo 12 presenta 3 pasos descendentes o 3 etapas de degradación de la historia humana. La historia humana va de mal en peor, va decayendo. Y primero vemos que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Este hombre es Adán. El pecado se introdujo por medio de Adán debido a su desobediencia en el huerto de Edén. Ya leímos en Génesis 3. Vemos que el pecado se introdujo por medio de Adán debido a su desobediencia. Vayamos un poquito antes del capítulo 3. En Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, vemos ese mandato explícito que Adán recibió. Dice Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Sabemos que Adán desobedeció, así que el pecado entró por un hombre. Pero eso no es todo. El texto continúa diciendo que por medio del pecado entró la muerte en el mundo. Esto es nuestra segunda etapa de decadencia. Un hombre peca. El pecado conduce a la muerte. Y esto continúa siendo una alusión a Génesis 2 y a Génesis 3. En Génesis 2 vimos que lo que acabo de leer en el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Vemos que el pecado conduce a la muerte. Y fue también lo que se leyó hace unos instantes en el capítulo 3, en el versículo 19 de Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta alusión a Génesis muestra que la muerte, tanto física como espiritual, fue la pena por la desobediencia, fue el castigo por la desobediencia de Adán. Y esto es muy congruente con lo que Pablo ya ha comunicado al principio de la carta, en Romanos 1, en el versículo 32. Dice: ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, los que están en pecado, los que abundan en pecado, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Vemos que las consecuencias de la corrupción del hombre, las consecuencias del pecado es muerte. Y es justo eso lo que veremos en un par de semanas más, en el capítulo 6, en el versículo 23.
porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que por un hombre entró el pecado. El pecado conduce a la muerte. Y nuestra tercera etapa de degradación que encontramos aquí en el versículo 12 sobre la historia de la humanidad es que la muerte pasó a toda la humanidad. La muerte vino a Adán, fue el resultado, fue culpa, fue el castigo para Adán, pero no solo fue para él, sino que se extendió a toda la humanidad porque todos pecaron. Leemos en el versículo, al final del capítulo 12, del versículo 12, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Veamos cómo la acción de un hombre, aquí estamos viendo que la acción de un hombre afecta a tantos, a toda la humanidad, y en este caso está afectando de una manera negativa. Es muy importante que entendamos lo grave y lo serio que acabamos de explicar. El pecado no es algo que se debe tomar con ligereza. El pecado es serio. El pecado es grave. El pecado tiene implicaciones muy serias. Y las consecuencias de eso conducen a la muerte. Muerte espiritual, muerte física. Esos fueron los efectos de ese pecado original de Adán, el cual está vigente hasta hoy en día. Y es muy importante entender esto, el efecto del pecado, pero hay una frase muy particular que debemos considerar. Todos, porque todos pecaron. Todos pecaron es como concluye el versículo 12. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Porque todos pecaron. Bueno, aquí Tim Keller nos ayuda a entender esta frase que tiene implicaciones muy serias para todos. Tim Keller, él explica, el verbo pecaron aquí está en un tiempo auristo. El auristo siempre señala una única acción del pasado. Así que al usar este tiempo aquí, Pablo está diciendo que toda la raza, toda la humanidad, usted y yo, pecó en una sola acción que tuvo lugar en el pasado. Nosotros participamos en la desobediencia de Adán. Nosotros pecamos en Adán. Nosotros, usted y yo, somos culpables de pecado. Usted puede tener una moralidad muy alta, una ética, ser una persona muy moral, pero eso no le excusa. Usted es responsable porque pecó. Usted fue representado en Adán y al pertenecer a la raza humana, usted es partícipe de ese pecado original, de ese pecado que conduce a la muerte. Todos somos partícipes de esta realidad. Una realidad, si soy sincero con ustedes, bastante deprimente, bastante triste, bastante seria, bastante grave. Aquí vemos en este inicio que Pablo deja claro las 3 etapas de degradación de la historia humana. El pecado de Adán. El pecado entró por un hombre. Adán pecó. Y el pecado condujo a la muerte de Adán. Pero no solo de Adán, sino que la muerte universal, debido al pecado universal, se extendió a todos. Por eso el aspecto universal, todos somos en Adán todos participamos en su desobediencia. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos separados de Dios. Debemos de estar claro que todos murieron porque todos pecaron en y a través de Adán, el representante de la raza humana. Pablo no está diciendo que los seres humanos mueren porque son como Adán, porque pecan como él, sino porque todos los seres humanos estaban en Adán. Es decir, cuando Adán pecó, toda la humanidad también pecó. Puede tener un muy alto grado de moralidad, puede tratar de vivir una vida recta, pero eso no lo excusa de su pecado. Usted es partícipe del pecado original de Adán. Sobre esto, un comentarista dice, todos los humanos pecan colectivamente en Adán, es decir, heredan un estado pecador y una tendencia a pecar. Debido a esto, cada persona escoge pecar personal y repetidamente. A nadie de nosotros se nos fuerza a pecar. Tenemos una inclinación al pecado. La Biblia
enfatiza que todos los seres humanos somos pecadores, tanto colectivamente como individualmente. Toda la humanidad pecó en Adán y toda la humanidad continúa pecando individualmente. Analicemos con nuestra última semana que todos los seres humanos morimos porque estuvimos en Adán. Es explicado en los siguientes versículos, en el versículo 13 y en el 14. Que dicen así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pablo hace una referencia al tiempo entre Adán y Moisés para resaltar el hecho de que Dios no había dado su ley de manera explícita. Aquí está hablando desde el tiempo entre Adán y Moisés. Dice que en ese periodo todos los hombres habían muerto. En ese entonces aún la ley no se había dado. La ley se fue dada a Moisés después del Éxodo, después de que fueron liberados de Egipto. Entonces vemos que está resaltando que Dios no había dado su ley de manera escrita, pero el pecado ya estaba presente y las personas no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Esto es lo que Pablo ya comunicó al principio de esta carta, en el capítulo 2. En los versículos 12 al 15 leemos: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndoles. Así que en el tiempo antes de la ley mosaica, en esa época la gente aún era culpable por su pecado que conduce a muerte. Ellos eran culpables de su pecado. Y su pecado los conducía a la muerte. Ejemplos de esto lo podemos ver en el relato de Noé y el diluvio. ¿Qué pasó con toda la humanidad? A causa de su maldad, Dios decide destruir la tierra por un diluvio, por una inundación. Solo 8 personas fueron salvas. Y toda la humanidad, por su maldad, por su pecado, fueron destruidos. El pecado es serio, es grave y tiene consecuencias muy graves. La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Los hombres quisieron alcanzar a Dios por su orgullo. Entonces el Señor los confunde, les confunde la lengua. Vemos la maldad del hombre llevando a el hombre realizando pecado y que los lleva a muerte. Caín y Abel. Vemos pecado que conduce a la muerte. En todos estos relatos bíblicos vemos cómo el pecado está presente aún antes de que la ley fuera dada a Moisés. Para recapitular, en estos versículos de 12 al 14, en estos versículos es como que si Pablo estuviera preguntando: si la muerte es la paga de la culpa por el pecado, entonces, ¿por qué la muerte reina de forma universal sin importar el pecado individual? Sin el hecho de que ellos hayan pecado. La respuesta de Pablo, basada en estos 3 versículos, es a lo mejor que ellos no quebraron un mandamiento, pero Adán sí. Una vez más, toda la humanidad está representada en Adán, y en él todos somos culpables. Toda la humanidad es culpable de pecado, de rebelión en contra de Dios, por lo cual están en camino de muerte. Somos culpables por lo que Adán hizo, como lo menciona un comentarista. No podemos señalar con el dedo a Adán con una inocencia farisaica, porque nosotros participamos en su culpa. Y es porque pecamos en Adán que hoy morimos. El primer Adán pecó. Él pecó e introdujo la muerte.
por un hombre entró el pecado, y el pecado condujo a la muerte. La muerte se extendió a todos los hombres. Una realidad bastante seria, bastante grave. Si nosotros termináramos nuestro texto aquí, todos nos iríamos deprimidos, sin esperanza. Pero el texto no termina ahí. Esta realidad tan seria, desalentadora de pecado y muerte, no es el fin. Ahora tenemos la dádiva, el don de Dios en Cristo, quien es representante de una nueva humanidad para justificación y para vida eterna. Tenemos otra obra por la cual tantos le deben tanto a un hombre, Jesucristo. La obra del primer Adán afectó a muchos, a tantos, pero lo hizo de una manera negativa. Pero en los siguientes versículos, del versículo 15 al 17, veremos otra obra, la obra de Cristo, en la cual vamos a ver cómo tantos le deben tanto a un hombre, a Jesucristo. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, tiene un efecto mayor que el efecto que tuvo el pecado de Adán en representación de la humanidad. Si usted está escuchando, esto le debe de llenar de gozo, de alegría, de seguridad, que el efecto el efecto de la obra de Jesucristo tiene un mayor efecto que la obra de Adán de pecado que conduce a muerte. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La obra del segundo Adán es superior a la del primer Adán. Versículos del 15 al 17. Continuando con nuestro texto, en los siguientes versículos, a partir del versículo 15 hasta terminar en el 17, en cada uno de estos 3 versículos se dice que la obra de Cristo no puede compararse a la de Adán. O cuánto más exitosa, eficaz es la obra de Cristo que la de Adán. Leemos los versículos 15 al 17. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El final del versículo 14 nos dice que Adán es figura de aquel que ha de venir, refiriéndose a Cristo. Y en estos versículos del 15 al 17 vemos que el texto resalta diferencias entre Adán y Cristo para mostrar cuán superior y cuánto más efectiva es la dádiva de Dios, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo ha dejado bastante claro la realidad del pecado. La realidad del pecado que conduce a muerte como resultado de la desobediencia de Adán. Eso fue nuestro primer punto. Ante esta realidad, esta porción, los versículos del 15 al 17, son una gran esperanza para ti y para mí hoy día. Que la obra del segundo Adán, la obra de Cristo, es superior, es más efectiva que la obra del primer Adán. La realización de que nuestros pecados son muchos, que nuestros pecados son graves, que nuestros pecados nos separan de Dios, nos colocan bajo el justo juicio de Dios. Y ver que la dádiva de Dios es mucho más abundante para los muchos, debe ser fuente de gran esperanza, debe ser fuente de una gran seguridad, debe ser fuente de un gran agradecimiento genuino por haber recibido un regalo que no merecemos. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, la cual abunda para los muchos, la cual afecta a tantos. Ya he mencionado que en los versículos 15 al 17 encontramos una comparación entre Adán y Cristo, en la cual las diferencias son resaltadas. Pero ¿cómo puede el Señor de la gloria ser comparado con el hombre de vergüenza?
¿Cómo puede el Salvador ser comparado con el pecador? ¿Cómo puede el dador de la vida ser comparado con el agente de muerte? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Cuál es la intención de Pablo al hacer esta comparación? Lo que está haciendo es una antítesis. Una persona o cosa enteramente opuesta en sus condiciones a otras. Vemos aquí una comparación entre opuestos. Jesús y Adán son opuestos. Cada uno representa dos humanidades. Y la obra de Jesús es mucho más efectiva y superior que la obra de desobediencia de Adán. Y analicemos esta comparación, esta oposición entre Adán y Cristo. La primera diferencia que Pablo presenta tiene que ver con la naturaleza de sus acciones. El verso 15 dice: pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Vemos aquí que Pablo identifica la dádiva y la transgresión. En este versículo es específicamente lo que se está comparando, lo que se está viendo como opuestos, la dádiva y la transgresión. La transgresión de Adán fue la caída, una desviación de la senda de que Dios le había mostrado claramente. Dios le dio un mandato, el cual Adán quebrantó. Se desvió de la senda que Dios le había mostrado. Esto fue un acto de autoexaltación, en contraste con el acto que Jesús realizó de ese autosacrificio. Si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don y la vida eterna que vino por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó en forma rica e inmerecida para todos? Gloria a Dios. La obra de Jesús de morir por nosotros no fue simplemente en obediencia para Dios. También fue por compasión inmerecida a nuestro favor. Versículo 15 dice: mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. La frase mucho más, Pablo la usó ya en los versículos 9 y 10 de que se predicaron la semana pasada. Esta frase mucho más se viene repitiendo, y las veces que se repite es para poner atención, énfasis, para resaltar algo. ¿Qué es lo que quiere resaltar Pablo? Bueno, leamos el versículo 9 y 10 del capítulo 5. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La gracia, la dádiva, el don que se menciona en esta porción son para resaltar cuán grande es la obra de Cristo, incluyendo sus gloriosos resultados de justificación. No sé si me escucharon. Lo que Pablo resalta es que por gracia en esta obra muestra los resultados que nos llevan a nuestra justificación. Gloria a Dios que por gracia somos justificados. Gloria a Dios que por gracia somos justificados. Mucho más abundó la gracia. Nuestros pecados son muchos, cantábamos hace unos instantes. Son grandes, son serios, son con implicaciones eternas. Pero la gracia, el don, la dádiva de Dios en la persona de Jesucristo es mayor. Gloria a Dios. La dádiva, el don, la gracia de Dios en la persona de Jesucristo es mayor que cualquier pecado. Gloria a Dios que extiende su gracia a una humanidad envuelta en muchas transgresiones. El segundo contraste, la segunda diferencia que Pablo muestra entre Adán y Cristo, la encontramos en el versículo 16.
Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Vemos aquí el contraste en torno al efecto de las dos obras. La transgresión de Adán, la transgresión de un hombre afectó a tantos, resultando en juicio que lleva a la condenación. Pero vemos que la dádiva resulta en justificación, el ser declarado justos. Por nuestro pecado somos culpables. Ante el tribunal de Dios somos culpables, merecemos el castigo de nuestro pecado. Al no ser que alguien reciba ese castigo, no puede hacerse justicia. Y es justo lo que Cristo hizo. Él tomó nuestro lugar, Él fue el sustituto, y en la cruz recibió el castigo que cada uno de nosotros merecemos para hacer así posible nuestra justificación. Delante del tribunal de Dios somos culpables de incurrir en transgresión, los cual amerita un castigo. A menos que no se pague esa culpa, no podemos ser declarados sin culpa. Y eso es Cristo, eso es lo que hace Cristo justamente. Cristo es nuestro sustituto, quien recibió el castigo por nuestras muchas transgresiones, para que en Él seamos hallados justos, seamos justificados. Notemos el lenguaje que Pablo emplea. Una transgresión resulta en muerte y condenación, mientras la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Una transgresión conduce a condenación, mientras que muchas transgresiones conducen a justificación. Esto que Pablo está indicando aquí es un milagro que no tiene razonamiento lógico. Es en efecto un regalo inmerecido, es una gracia. Una transgresión conduce a la condenación. Muchas transgresiones conducen a la justificación. La encarnación de Cristo es una muestra de amor. Debido a la naturaleza pecaminosa de todo hombre, lo que ya vimos en nuestro primer punto, nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede presentarse delante del tribunal de Dios y puede ser hallado justo por sus propios méritos. Nadie, ningún hombre. La historia de redención, la Biblia nos narra una historia de una humanidad que constantemente le da la espalda a su Creador y se revela en contra de un Dios santo, justo y recto. A pesar de todas estas muchas transgresiones, Dios muestra su amor al enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna al ser justificado por Jesucristo, en una gran manifestación de su gracia. Sobre esto, un comentarista dice: el que una sola mala acción tuviese como respuesta el juicio es perfectamente comprensible, hace sentido. Pecado, condenación. Que los pecados y las infracciones que se acumularon a lo largo de todos los tiempos, que muchas transgresiones tuviesen como respuesta el don gratuito de Dios, es el milagro de los milagros, totalmente por encima de la comprensión humana. Es una obra de gracia. Es una obra de gracia. Así que Pablo está mostrando cómo los efectos de la obra de Adán y la obra de Cristo son diferentes. Y no solo eso, sino que Pablo está mostrando cuán superior y cuánto más efectiva es la obra de Cristo. Gloria a Dios. Así como la obra de Adán afectó negativamente a tantos, mucho más la gracia de Dios manifestada en la obra de Cristo afecta para bien a la humanidad. La obra de Adán afectó negativamente a tantos, mas la obra de Cristo afecta a tantos para bien. El tercer contraste, la antítesis, la tercera diferencia que Pablo muestra la encontramos en el versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Este contraste tiene que ver con el resultado final de las dos acciones. Notemos cómo la transgresión de un hombre da paso al reino de la muerte.
Sin embargo, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los resultados finales son muerte y vida. Muerte o vida. Antes, en Adán, la muerte reinaba sobre la humanidad y la humanidad estaba esclavizada al pecado. Ahora somos libres y tenemos vida eterna. Pablo explica esto en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La obra de Cristo y sus efectos son superiores a la obra de Adán y por lo tanto deshacen los efectos del pecado que llevan a muerte. Y ahora por la obra de Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios que la obra de un hombre, la obra de Jesucristo, tiene un gran efecto en tantos, un efecto para bien. Antes de continuar con nuestro texto, quiero llamar su atención al poder de cada una de estas dos obras. El poder y el alcance de la obra de Cristo son superiores, son mucho mayores, están muy por encima del poder y el alcance de la obra de Adán. En los versículos 15 y 17 aparece la frase mucho más. Y esto es muy significativo. Alguien explica, Pablo emplea la frase mucho más en estos versículos para mostrarnos que la obra de Cristo puede aplastar, cubrir por completo y deshacer todos los efectos de la obra de Adán. Gloria a Dios por la gracia mostrada a nosotros por medio de Jesucristo, esa obra eficaz. Para resumir esta sección, la obra de Adán resultó en muerte, mientras que la obra de Cristo resulta en vida. La obra de Adán resultó en condenación y la obra de Cristo en justificación. Por el pecado de Adán reinó la muerte, pero por la obra de Cristo mucho más reinaremos en vida. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, tiene un efecto mayor que tuvo el pecado de Adán. El efecto de la obra de Jesucristo tiene un efecto mayor que la desobediencia de Adán. Nuestro tercer punto, versículos 18 al 21, vemos aquí efectos similares entre la obra de Adán y Cristo. Después de haber contrastado y haber hecho resaltar las diferencias entre las dos obras de Adán y Cristo, ahora Pablo muestra una semejanza. Al inicio de nuestro texto leímos en el versículo 14 que Adán es figura de aquel que había de venir. Así termina el versículo 14. Esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿de qué manera es Adán una figura de Cristo? ¿En qué son semejantes? La semejanza consiste en que cada uno, Adán y Cristo, sustituyen o representan a un grupo de personas. Esta representación puede ser ya sea para bien o para mal, pero las acciones, la obra de cada uno se transfiere al grupo de personas que representa. Miremos cómo Pablo muestra esto. En el versículo 16 leemos que un solo pecado lleva la condenación, pero la dádiva lleva a la justificación. La obra de uno llevó a la condenación, pero la dádiva de otro, de Jesús, lleva a la justificación. Una transgresión causó la condenación, pero un acto de justicia produjo la justificación. Mediante la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron hechos pecadores, pero por medio de la obediencia de un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. Vemos el concepto de un representante en estos versículos. Y el versículo 19 plantea una gran pregunta: ¿cómo somos constituidos justos? El mismo verso, si lo leemos, nos da la respuesta, que es por la obediencia de uno solo. Esta obediencia no fue fácil. Sin embargo, Jesús vivió una vida de perfecta obediencia en nuestro lugar. Su obediencia fue perfecta. Obedeció toda su vida, incluyendo en su muerte. Mientras que Adán, a pesar que se le dijo que disfrutaría de bendición si obedecía a Dios, optó por desobedecer. A diferencia de Adán,
en el huerto del Edén. El segundo Adán, Jesucristo, obedeció perfectamente al Padre, incluso en esos momentos de suma agonía y dolor en su muerte de cruz. Para nosotros, la muerte de Jesús es un asunto de vida o muerte, porque esa obediencia es nuestra obediencia. Nuestras faltas son muchas. En el versículo 20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, se abundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Nuestras fallas son muchas, es cierto. Nuestro pecado es inmenso, es cierto. Nuestras transgresiones y pecado abundan, es cierto. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su gracia es mayor que cualquier pecado, que cualquier rebelión de la humanidad en contra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos afecta esto que hemos compartido hoy día? ¿Cómo respondemos ante una gracia tan grande? ¿Continuaremos pecando? Regrese la próxima semana para responder esta pregunta. ¿Cómo podemos aplicar el texto a nuestras vidas? Creyente, al tener a Cristo como representante y por lo tanto al tener el don por la gracia, muestra a tu vida un estilo de vida que refleja esta nueva humanidad, la cual ya no es esclava del pecado, sino que es equipada por el Espíritu Santo para vivir dando fruto de esta nueva humanidad. En otras palabras, ¿cuál es tu relación por el pecado? Jesucristo representa una nueva humanidad redimida. Si tú le perteneces a Cristo, eres parte de esa nueva humanidad redimida. Por lo tanto, ¿cuál es tu relación con el pecado? Seamos conscientes de la seriedad y gravedad del pecado. Vimos en el texto que la obediencia de uno bendijo a muchos. La obediencia de Jesús nos bendice a cada uno de sus hijos. De manera similar, tu obediencia puede ser de bendición para muchos. Padre, como sacerdote de tu hogar, tu obediencia puede ser de bendición para tu esposa y tus hijos. Tu ejemplo piadoso de amor por el Señor y por las cosas de Dios afectan la vida de tu familia. Tu santidad afecta tu familia. Madre, tu obediencia a Dios puede ser de bendición a tu hogar. Tu sometimiento a tu marido y el ser la ayuda idónea que Dios te manda a hacer puede bendecir en gran manera a tu familia. Tu obediencia puede ser de bendición para muchos. Por otro lado, tu desobediencia puede afectar a muchos. Amigo, familiar que nos acompañas esta mañana, tus transgresiones te dirigen a la muerte porque has pecado en contra de Dios. Tus pecados, tus transgresiones son muchas, son serias y tienen implicaciones muy graves. Pero ante esta realidad, la dádiva de Dios, su gracia es mayor que cualquier pecado y mediante Jesucristo puedes recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cree en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados y abraza la justicia de Cristo que puede ser imputada a tu favor. Sé consciente de que tu pecado afecta a quienes te rodean. Concluyo con esta cita. En la cruz vemos lo peor que el pecado puede hacer cuando la humanidad crucificó al Señor. Sin embargo, también en la cruz podemos ver que ni lo más vil que el pecado sea capaz de hacer puede frustrar la salvación de Dios. En la cruz, la gracia destruye al pecado y la vida triunfa sobre la muerte. El primer Adán no es la última palabra para la humanidad. El segundo Adán, el representante federal perfectamente obediente, lo es.
no haya esperanza sin Él. Hay esperanza segura con Él y en Él. Oremos. Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, Señor, que no lo merecemos. Ayúdanos a entender el gran efecto de la obra de Cristo, Señor. Este don, esta dádiva, esta gracia en la persona de Jesucristo, Señor. Y ayúdanos a vivir a la luz de esta gracia por medio de Jesucristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.